o Colegio de Arquitectos de Galicia patrocina este programa. Buenas noches, hoy tenemos con nosotros a Federico López Taéfel. Con él vamos a hablar sobre arquitectura bioclimática, algo que en principio les puede parecer muy moderno o muy alejado de su realidad cotidiana. Ya verán cómo es muy antiguo y cómo es algo con lo que convivimos día a día. Federico, muy buenas noches. Buenas noches. Para explicar eso, de que no es tan moderno ni es algo tan alejado de la realidad, ¿qué es la arquitectura bioclimática? Bueno, bioclimática o arquitectura bioclimática es un término, digamos, de nueva creación para una forma de hacer arquitectura que podemos llamar la forma de siempre de hacer arquitectura. Es una arquitectura que intenta lograr el confort, la salud y el aprovechamiento energético, aprovechando los medios naturales, que son aquellos que desde el comienzo estaban a disposición del que hacía arquitectura. Viene siendo un poco recuperar aquella arquitectura de la que disfrutaban nuestros antepasados, ¿no? O los conocimientos que ellos ponían a la hora de crear. Sí, digamos, eran los recursos que existían en aquella época para dar solución a problemas que hoy siguen siendo en muchos temas los mismos. Por ejemplo, en Galicia, para ejemplificar y que la gente ya se vaya haciendo una idea, hacer una fachada hacia el norte, poner todo lo bonito hacia el norte, ¿aquí qué supondría? Bueno, en Galicia y en el hemisferio norte, supondría tener en esa fachada frío, humedad, pérdida de energía y en términos generales falta de confort. Tengo entendido que en los años 30 la arquitectura cambia porque no todas las fachadas de los edificios son iguales. A partir de ese momento nosotros no sabemos lo que hay dependiendo de la fachada, sino que la orientación del edificio se genera un poco en función del clima, ¿no? De los recursos naturales. Bueno, el movimiento moderno tiene como premisas, entre muchas otras, dar soluciones racionales a los problemas de la arquitectura. Cuando hablamos de dar soluciones racionales es comprender cuál es el problema y buscar la mejor solución. Por supuesto que en relación a la orientación de los edificios, rápidamente se advirtió que no todas las fachadas están sometidas a las mismas condiciones y hay algunas que favorecen más el buen comportamiento térmico, climático y energético del edificio. Entonces se ha llegado paulatinamente a fijar pautas, de las cuales todos hemos aprendido de esos conceptos, que una fachada orientada al sur es aquella que permite la entrada de sol, de luz, y a la vez permite controlar que no penetre el sol si no queremos. El resto de las fachadas van teniendo distintos matices, pero todos problemáticos en relación al mejor aprovechamiento. Hay que volver a pensar los edificios. Bueno, hay que volver a pensar, hay que pensarlo siempre. Ajá. Lo que sucede es que hubo una época en que el pensar o el disponer, teóricamente disponer de una energía basada en el uso de combustibles fósiles, hizo creer que era posible olvidarse de esos condicionantes. Es decir, el uso de la calefacción, la refrigeración o el aire acondicionado permitió diseñar edificios que tanto valían para un lugar cálido como para un lugar frío, y entonces la envolvente de ese edificio se podía hacer con cierta despreocupación o cuidado en su diseño. La realidad actual nos muestra que eso es insostenible
que no disponemos de esos combustibles con la facilidad que se disponía antes o se creía disponer antes, y que tenemos que volver a razonar sobre la mejor forma de aprovechar la energía, fundamentalmente la energía natural que no tiene costo, es decir, el sol como fuente principal. El avance tecnológico no siempre supone una mejora en la calidad de vida, ¿no? Bueno, el avance tecnológico en sí mismo siempre es un avance. Lo que puede no representar el avance es cómo se utiliza. O sea, la pérdida de medida o la pérdida de proporcionalidad en el uso de esos avances puede provocar situaciones conflictivas, concretamente como fue el exceso de confianza en las soluciones que iba a aportar un gasto energético elevado, insostenible. Usted me decía en otra conversación, me hablaba de cómo eran las habitaciones de antes, ¿no? Que las ventanas tenían unas contras, unos cortinones, y que eso aislaba, que al mismo tiempo servía para ventilar, y que hoy en día estamos renunciando a todo eso por una utilización mayor de las energías que tenemos en el interior de la casa. Claro, es que volviendo al tema de la arquitectura bioclimática, como decíamos, se basa en el aprovechamiento de los medios naturales, fundamentalmente el sol. El sol hay que dejarlo entrar cuando queremos que entre en invierno, y una vez que entró no dejarlo salir, o sea, no dejar salir la energía. En las casas antiguas se aprecian que las ventanas disponían de una cantidad de elementos, es decir, cortinones pesados, contras, el propio acristalamiento, persianas exteriores, que no eran elementos que estaban puestos ahí como adorno o para lograr un efecto estético. Eran elementos que cumplían una función, además de esas, cumplían una función de regulación térmica. Es decir, disponer de oscuridad en verano, pero dejando entrar el aire, para eso estaban los postigones, o poder oscurecer totalmente y hacer más hermética las ventanas en invierno para que no salga la energía por la noche, tener elementos pesados en el interior, o sea, elementos de piedra o de construcción de mampostería que tienen una gran inercia térmica, es decir, que cuando reciben un rayo de sol lo acumulan y luego lo van dejando salir con un lapso de tiempo bastante amplio. Entonces la energía acumulada durante el día se disipa al atardecer y a la noche y el edificio mantiene una temperatura estable. Todos estos elementos que ahora los teorizamos, los podemos explicar el comportamiento físico y hasta podemos hacer fórmulas para ver cómo funcionaban. Esto se utilizaba antes en base a la experiencia, pero se utilizaba. Y luego se produce lo que tú has mencionado, que por no tener la necesidad imperiosa, porque teníamos energía de utilizarlos, se ha ido olvidando el manejo de todos estos artilugios, e inclusive las viviendas ya casi no los disponen, no disponen de ellos. El envío tendría que ser casi ofensivo con la concienciación que tenemos todos con el cambio climático y el ahorro de energías, que una persona en pleno mes de enero, febrero, esté en manga corta en su casa, ¿no? Bueno, sí, cada vez va a ser menos posible. Debería estar mal visto por la sociedad incluso. Bueno, quizás sí. Quizás sí.